Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Un saludo cordial. Comenzamos el segundo mes de este año 2025, año jubilar, año santo. Lean ustedes el libro del Levítico, el capítulo 25, y pueden leer también la bula del Papa, la esperanza no defrauda. La Iglesia retoma una antigua tradición del Antiguo Testamento de hacer los años jubilares. Antes eran cada 50 años, ahora son cada 25 años y tiene un gran sentido y es muy interesante. Invito a todos a seguir adelante en profundizar qué significa el año jubilar y cómo podemos ir adentrándonos en su dinámica en la vida comunitaria y en nuestra vida personal. Es sobre todo una llamada a acercarnos a la gracia de Dios que nos acoge y nos perdona, y eso nos lleva a mejorar nuestra relación con Dios, con los demás, con la naturaleza, con el medio ambiente. Y a nivel social y político también hay cosas que hay que cambiar, pero si no cambian los corazones, no cambia nada. Así pues, invitación recurrente para que el año santo, el año jubilar, lo vivamos de una manera profunda. Y bien, hoy, 2 de febrero, esta fiesta de la presentación del Señor coincide en un domingo y por lo tanto ponemos atención a lo que significa a estos textos de la Sagrada Escritura que en el Antiguo Testamento nos habla de la visita o de la llegada del Señor a su pueblo. Y en el Santo Evangelio pues se nos habla de la tradición, la costumbre religiosa que tenían en el Antiguo Testamento, el pueblo judío, de ir a presentar a los niños al templo y así de ofrecer una ofrenda. Un poco como la práctica que tenemos también en la iglesia de la presentación de los niños a los 40 días y de la bendición de estos niños, incluso antes de que fuesen bautizados. María y José, cumplidores de las tradiciones y la ley, llevan a aquel niño al templo. Ahí se encuentran con una anciana y un anciano, Ana y Simeón, que dicen sus respectivas palabras con respecto a este niño y, según el Evangelio de Lucas, pues nos hablan de aquel acontecimiento especial dentro de la vida del niño Jesús que va ayudándonos a nosotros a comprender quién es Jesús y cómo se injertó en nuestra vida. Nosotros profesamos nuestra fe en Jesús, que es el Hijo de Dios hecho hombre. Es realmente Dios y es realmente hombre. Ambas cosas ha sido la fe de la Iglesia, la tradición. Y por lo tanto, siendo perfectamente hombre, pues nació en una familia, fue concebido en el seno de María, eso sí, por obra del Espíritu Santo, estuvo 9 meses como cualquier niño, nació, etc. Y luego, pues también este niño fue integrándose en las realidades y en la vida de su pueblo, llevado de la mano por sus padres. José, su padre adoptivo, y María.
De manera que ponemos nuestra atención en esta fiesta tan interesante, la presentación del niño Jesús en el templo. El libro primero, de la primera lectura, nos habla de aquel elegido de Dios que es casi como Dios mismo que entra en su templo. Esta visita de Dios a su pueblo, esta presencia de Dios en medio de su pueblo, es lo primero que llama la atención en la lectura del Antiguo Testamento. Y es justamente lo que retoma el Evangelio de Lucas cuando nos habla de Ana y Simeón que ponen atención a este niño y que dentro de tantos otros niños y tantas otras parejas y familias que traían a sus infantes, este llama la atención de una manera particular de Ana y Simeón. Ana, que se sorprende y que le habla a María y le dice, este niño está puesto para que muchos caigan y se levanten en Israel, y a ti una espada te atravesará el alma. Algunos consideran estas palabras de Ana como la indicación de uno de los dolores del corazón de la Virgen María, que comenzó también su sufrimiento estando cerca de Jesús, criando a Jesús, acompañando a este niño que para ella pues era su hijo, al que había amamantado y cuidado, y al que acompañaba desde su infancia más primera, pero que al mismo tiempo ella sabía que era un niño en el que había un misterio más grande. No sospechaba pues realmente que fuese un misterio también de dolor. Cuando el ángel le había anunciado que sería llamado Hijo de Dios, que sería el Mesías, el Salvador de Israel, pues algo quedaría en su cabeza pensando será un gran personaje. Pero vienen al mismo tiempo los anuncios como el de Ana. Este será piedra de tropiezo, sus palabras crearán contradicción y habrá gente que estará en contra de él. Será una bandera discutida, es decir, unos tomarán partido a favor de él y otros en contra. Y eso sin duda le hará sufrir a él y hará sufrir también a María, su madre, que recibe ese anuncio de Ana desde el principio. Es muy bonito ver cómo se nos van presentando siempre esas dos dimensiones en Jesús de Nazaret desde su infancia. Por una parte su grandeza, es anunciado como el Hijo de Dios que visita a su pueblo, es anunciado como el Salvador de Israel, pero por otra parte también es el pequeño niño visto por María su madre como otro pequeño niño con todas sus limitaciones y debilidades, necesitado de cuidado como todos los niños y necesitado de atención. La dimensión humana, la dimensión de Jesús como judío, como hijo de aquella pequeña familia de gente de una aldea, es también algo que en primer lugar debe presentarse ante nuestra mente como un motivo de contemplación. Y eso fue lo que fue para Ana, aquella mujer que sin duda representa a las mujeres en su religiosidad, en su sensibilidad hacia Dios y hacia lo espiritual. Una mujer que había tenido pues muchísimos años ya de vida. Si uno hace los cálculos, y más de 100, pero en realidad pues son números un poco simbólicos, pero para decirnos era una anciana, era una mujer de fe, de confianza en Dios, era de aquellos pequeños del pueblo que se acercaban a Dios pues buscándole, tratando de encontrar esperanza y alegría para su vida, muchas veces excluida. Es aquella mujer el signo de las ancianas, de las abuelas, que muchas veces son las que transmiten a sus hijos la sabiduría, las que ayudan a comprendernos mejor, las que hablan de la historia de la familia.
Ana, habiendo estado muchos años y años en el templo, habría comprendido que Dios visitaba a su pueblo y que lo visitaba también así, en esa dimensión, digamos, pobre, digamos, pequeña. Este niño será puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten también. Y será una bandera discutida que le hará sufrir a él y hará sufrir a su madre. Desde el principio el Evangelio de San Lucas también juega con estas dimensiones. Es el Salvador, es aquel al que los ángeles del cielo proclaman, pero es al mismo tiempo el niño de unos migrantes, debido a las condiciones políticas del momento, puesto que estaban exigiendo un censo. Este niño sale y es también el que sufre las consecuencias de la migración, del exilio en Egipto. Y María, no olvidemos que también San Lucas nos habla de esto, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. El papel de Ana es lo primero que me ha llamado la atención al reflexionar sobre este texto de la presentación del Señor en el templo. Cuántas ancianas, cuántas mujeres nos transmiten la fe. El mismo Papa Francisco hace referencia muchas veces en sus conversaciones y en sus homilías a su propia abuelita, que como sus papás tenían que trabajar mucho, ella era la que cuidaba muchas veces de los niños. La abuela que se acerca y que transmite la fe, la abuela que enseña a rezar, la abuela que acompaña con cariño a los nietos. Y así también en nuestras culturas y en nuestras familias. El otro personaje que llama nuestra atención en este relato de la presentación del niño Jesús en el templo es Simeón. Conocemos a Simeón más bien como aquel anciano que juntamente con Ana, pues esperaban la llegada del Mesías y que prorrumpe en un cántico, o al menos este cántico tal vez arreglado por el redactor o por los redactores del Evangelio de San Lucas, pues ya está elaborado como un canto, como una pieza de poesía muy bella, una oración muy elaborada. Sin embargo, pues lo que sí refleja es los sentimientos y los pensamientos de aquel anciano que también reconoce a aquel niño, que era el motivo de sus esperanzas. El pueblo de Israel entero esperaba al Mesías, el pueblo de Israel entero esperaba a un Salvador. Y así este anciano Simeón también prorrumpe en una alabanza, un poco como la alabanza de María cuando llega a visitar a su prima Isabel y recita aquel hermoso cántico, el Magnificat. Y Simeón pues dice lo que nosotros reconocemos como el cántico de Simeón, que se reza también en la última oración del día que rezamos en la liturgia de las horas. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Unas pocas palabras, unas palabras en verso, unas palabras de oración que tienen también una gran riqueza. Lo primero es que nos expresan el propio sentimiento, la propia vida de aquel anciano que también esperaba. Tanto Ana como Simeón pueden ser para nosotros signo de esperanza confiada, de aguante en la esperanza. Estamos en el año jubilar, cuyo motivo principal es también la esperanza. A veces nos desesperamos, no sabemos esperar, nos volvemos inquietos, nos volvemos críticos,
o hipercríticos de la realidad, pensando que no hay nada bueno, que todo va para atrás. Uno a veces, ante tantas dificultades, puede desanimarse, puede desesperarse. Simeón y Ana, que aparecen en esta presentación del niño Jesús en el templo, son un modelo de esperanza confiada. Habían pasado una vida entera y habían visto quizá muchas esperanzas frustradas. Habían visto también muchas dificultades en aquel pueblo de Israel que les habrían hecho pensar: ¿hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándonos? ¿Hasta cuándo nos esconderás tu rostro?, como dice el Salmo. Sin embargo, fueron un hombre y una mujer signos de esperanza confiada. La esperanza no es nada más, bueno, pues espero con los brazos cruzados que Dios arregle las cosas en un futuro lejano o lejanísimo que no conozco. No, eso no es la esperanza. La auténtica esperanza es seguir con ánimo, seguir con confianza, seguir haciendo lo que se puede hacer cada día, en la paciencia de cada día y sabiendo que Dios visita a su pueblo, que Dios tiene su momento también para iluminarnos, animarnos y cambiar las cosas. Y Simeón, ya vista esta llegada de María y José con aquel pequeño niño, dice: puedes dejar a tu siervo irse en paz. Esto es lo que yo esperaba. Este niño, esta salvación de Israel es lo que yo esperaba y ya está aquí. Ahora puedes dejar a tu siervo irse en paz. Está dispuesto a morir, está dispuesto ya a acabar su camino porque ha visto a este Jesús, al que le da dos características principales: luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Luz. Una de las características de esta fiesta de la presentación del Señor es que también se le llamaba antes la fiesta de la Candelaria y también era una fiesta de la Virgen María, a la que le llamamos la Virgen de Candelaria. Recuerdan ustedes, aquí en Guatemala, por ejemplo, en Chantla, en Huehuetenango, se venera a la Virgen de la Candelaria, que tiene una candela en la mano, justamente porque nos recuerda eso. Y dentro de la liturgia, dentro de la celebración de esta fiesta, pues se hace un lucernario parecido al que se hace en la vigilia pascual, es decir, ese momento en el que se encienden las velas, se hace ese gesto de iluminación. En la antigüedad las velas pues no eran como lo son hoy, casi nada más para devociones o casi decorativas. No, las velas eran en realidad los instrumentos, las cosas que alumbraban en la oscuridad de la noche. Nosotros hemos nacido y crecido ya en el mundo de la electricidad y de la luz eléctrica. Antiguamente nada de eso, de manera que mantener luces en la noche, poder tener velas o antorchas o fogatas o eso era realmente muy importante, era salir de la oscuridad más total de la noche. Y así la fiesta de la Candelaria nos da ese signo. Jesús es el que ilumina, el que viene a llenar de luz las tinieblas de este mundo. Las tinieblas porque a veces personalmente no sabemos a dónde caminar. Muchas veces uno en la vida personal pierde el rumbo, no sabe a dónde, anda como a oscuras, a tontas y a locas, probando caminos. Necesitamos la luz para saber a dónde caminar. Jesús nos da las pistas para la propia vida personal. Muchas veces también en la vida comunitaria y social se vive a tontas y a locas, se vive en la oscuridad y se crean confusiones y se crea violencia, guerra, persecución, odio de los demás porque se les reconoce bien en la igualdad y en la dignidad de los demás. La luz de Cristo nos ayuda también en la familia, en la comunidad, en la sociedad, a reconocer, a ver bien la dignidad de las personas y por lo tanto a caminar con ellos por sendas de vida nueva, podemos decir, aún con las tinieblas, aún con la oscuridad de la noche.
Simeón, el anciano Simeón, es uno de estos abuelos de nuestro pueblo que también nos manifiestan la perseverancia en el trabajo, la perseverancia en la vida de la familia, la perseverancia en la fe cristiana y en la fe en Dios. Simeón ha reconocido que esta visita de Jesús ilumina y también dice, gloria de tu pueblo Israel. Israel que aún y que muchas veces en la vida de Jesús no le reconoció, es reconocido en ese momento inicial de su vida por Simeón, el anciano sabio. La fiesta de la presentación del Señor en el templo, o como se llamaba anteriormente la fiesta de la Virgen de Candelaria, nos habla a nosotros también de saber esperar, de saber tener confianza esperanzada, como la de Simeón, como la de Ana. Y también en la iglesia se celebra después del Concilio Vaticano II, hace más de 50 años, la Jornada Mundial de la Vida Religiosa. Se escogió justamente esta fiesta para celebrar a los religiosos y las religiosas en el mundo. Como ustedes saben, los religiosos pues son las personas que hacen formalmente los votos de pobreza, obediencia y castidad, y que pertenecen por lo general a una congregación o a una orden en donde el fundador tiene algún carisma especial. Cuando hablamos de religiosos, aquí en nuestra diócesis, hablamos, por ejemplo, de los padres benedictinos, benedictinos de la parroquia San Marcos, los padres salesianos de la parroquia de Carchá y Campur. Hablamos de los misioneros del Sagrado Corazón que están en San Agustín Chaal. Hablamos de los misioneros de Cristo crucificado que están en Fray Bartolomé de las Casas y en Chisec. Hablamos, por supuesto, de la Orden de los Dominicos, aún en Caabón y en Cobán, que estuvieron antes aquí muchísimos años en estas tierras, eran los únicos que habían, no habían más. Y están los padres del Inmaculado Corazón en la parroquia del Calvario, el Inmaculado Corazón de María. Así pues, los religiosos en nuestra diócesis son estas congregaciones, estas órdenes que han tenido y siguen teniendo un gran valor. Tienen un carisma específico, algunos para la educación, otros para la misión, otros en el campo de la vida contemplativa y el estudio, otros en la predicación, en fin. Y hoy recordamos y agradecemos a Dios por la presencia de la vida religiosa que han sido también y siguen siendo una luz en el caminar de la Iglesia. Aparte estamos los padres diocesanos seculares que también estamos con el obispo, estamos en la diócesis, ¿verdad? Entonces hay diferencia. Los padres seculares y los padres religiosos. Y existen también las religiosas. Ustedes conocen cuántas congregaciones. Acá hubieron muchas congregaciones en el pasado que no están ahora, pero también hay aún muchas congregaciones femeninas que muestran también esta variedad de la vida consagrada femenina y que son una luz que ilumina en nuestra iglesia. La fiesta de la presentación del Señor también es una invitación para que valoremos la vida religiosa con todos los carismas propios que tienen.
En el domingo pasado, el tercer domingo del tiempo ordinario, se escuchaba la lectura de San Pablo que habla de la diversidad de carismas y él lo compara a la diversidad de los miembros de un cuerpo. En un cuerpo, los ojos, las manos, la cabeza, los pies, las piernas, los brazos, el corazón, el hígado, cada uno tiene su función específica, su aporte al organismo, y así es también la iglesia. Hay carismas diferentes, hay especialidades diferentes, hay misioneros y misioneras, hay hombres y mujeres dedicados a la educación, hombres o mujeres religiosos dedicados a la vida contemplativa, como las carmelitas aquí en Cobán. Y hay así diferentes miembros, diferentes modos y diferentes servicios también. Obispos, sacerdotes, diáconos, diversidad de ministros en las celebraciones. Y ahí pues vemos también esta diversidad de la iglesia en la unidad de un solo cuerpo, en la unidad de un solo trabajo evangelizador y misionero, pero en variedad. Y San Pablo, cada vez que habla del tema, habla de la necesidad de trabajar en conjunto, de trabajar en comunión y participación, de aportar cada uno lo propio, pero de integrarnos en un proyecto evangelizador común, que es el Evangelio de Jesús y de su iglesia. La jornada de la vida consagrada el día de hoy nos invita, por lo tanto, a valorar la diversidad de ministerios, a orar por los religiosos y religiosas, por las vocaciones en la vida religiosa, por la proyección de estos diversos carismas adaptados y adecuados a las culturas y a la modernidad actual en el mundo. Los misioneros y misioneras son, por lo tanto, también signo de luz y de renovación en la iglesia. Hoy les felicitamos, les agradecemos por su misión y oramos por ustedes. Hasta la próxima. Muchas gracias por su amable atención. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.